Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Esperando y Apresurando Podcast. La verdad, muy contento de estar arrancando este tercer episodio y quiero ser intencional en agradecerte. Gracias por tu apoyo, porque cada like, cada visualización, cada vez que alguien lo comparte, verdaderamente es un impulso para seguir haciendo esto y para seguir generando un espacio para que muchos se sienten a esta mesa, se sienten a esta conversación y juntos podemos ser de aquellos que esperan y apresuran los tiempos. Así que súper agradecido a vos y decirte que en este episodio vamos a estar hablando sobre prepararnos. ¿Qué es prepararnos? ¿Qué significa? ¿Prepararnos para qué? Bueno, vamos a hablar sobre este tema y quédate hasta el final. Quiero animarte a que te quedes hasta el final porque estoy seguro que va a ser de impacto a tu vida. Y si lo es, te invito a que lo puedas compartir con todos los demás en todas las plataformas y en todas las redes. Sin más preámbulo, mi nombre es Matías Aurich y esto es Esperando y Apresurando. En los episodios anteriores estuvimos haciendo como una especie de introducción, ¿sí? Para empezar a meternos de a poco en el tema. Pero a partir de este episodio vamos a empezar a hacer un estudio bíblico, si se quiere decir, o un análisis profundo de diversas cuestiones que creo que son necesarias para nuestra vida espiritual y para ser parte de aquellos que esperan y apresuran. Y hay una palabra que te dije en la introducción que es preparados. Estar preparados. ¿Preparados para qué? ¿Qué significa estar preparados? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia hay 150 capítulos que nos hablan sobre los últimos tiempos. 150 capítulos de la Biblia, que esto representa un 26% de tu Biblia, un cuarto de tu Biblia hablando sobre la segunda venida de Jesús y las dinámicas que se van a presentar en esta temporada final. Y la realidad es que cuando leemos estos capítulos nos damos cuenta de que hay una impronta, si se quiere, entre comillas, negativa, ¿sí? Muchas veces, quizás desde las iglesias, hemos compartido un mensaje muy positivista en el sentido de que, bueno, todo va a estar bien, todo va a mejorar, las cosas van a salir mejor. Pero a la luz de la palabra vemos que las cosas no van a ir mejorando, sino empeorando. Y antes que quieras salir de este podcast porque parece que es muy negativo todo, quédate hasta el final porque vas a ir entendiendo a qué vamos apuntando con todo esto. Estos 150 capítulos que hablan sobre los últimos tiempos son una ruta para nosotros, son un mapa. Creo que el deseo del ser humano siempre ha sido saber qué va a pasar adelante, conocer el futuro. Qué lindo sería saber el futuro. Bueno, lo tenemos en la Biblia. Y aunque no tenemos fechas, ni horas, ni días específicos, sí podemos ir conociendo las temporadas. Porque conocer la temporada nos permite estar preparados. Ahora, vamos a ir leyendo los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo. Porque el capítulo 24 y el capítulo 25 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, nos da un pantallazo muy claro de lo que va a pasar y cómo esperar esos sucesos que van a pasar. No está mal orar para que las cosas mejoren y no está mal esperar que las cosas mejoren, pero sí hay que ser conscientes de que hay algo que está escrito y que se va a cumplir, estemos o no estemos de acuerdo. Lo que está en la palabra es sí y amén. O sea, lo que estamos leyendo, lo que vemos en la palabra va a pasar. Porque de hecho todo lo que ya se cumplió ya estaba escrito. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente en nuestro corazón. Y en Mateo 24 y Mateo 25 Jesús de alguna manera nos da consejos o exhortaciones de cómo prepararnos para permanecer en pie en medio de las dinámicas difíciles. De hecho hay varios versículos que hablan sobre estas dinámicas difíciles. Si vemos Malaquías 3 del 1 al 2, habla, por ejemplo, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fíjense esta impronta. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste, cuando Él venga? Salmo 76 del 6 al 9, por ejemplo, dice: tú temible eres, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Está hablando de una ira, está hablando de juicio. Y sin ir más lejos, Apocalipsis 6:17 dice: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién podrá mantenerse en pie? En medio de las cosas que van a pasar, ¿quién se podrá mantener en pie?
Entonces, esto es un llamado de alerta. La palabra nos está diciendo, cuidado, porque lo que se va a venir va a ser heavy, va a ser duro, va a ser difícil. Por eso es necesaria una generación que esté preparada. Y acá hay algo muy particular en la palabra preparados, que si la dividimos, preparados, es decir, estar parados antes. O sea, esto es maravilloso cuando nosotros lo entendemos. Preparados es estar parados de antemano, es estar alistados, es estar esperando lo que va a pasar. Y díganme si no es cierto que cuando va a pasar algo y uno ya estuvo preparado para eso, cuando eso sucede, primero no nos agarra de sorpresa y segundo, tenemos las herramientas necesarias para afrontarlo. Así sea cualquier situación, una enfermedad, un trabajo, cuando nos estamos preparando para entrar a la facultad, nos estamos preparando para tener un hijo, nos estamos preparando para, casarnos, entrar en el matrimonio. Cuando tenemos una preparación es porque nos paramos antes y el pararnos antes nos da herramientas para soportar de la mejor manera esa temporada y para poder caminarla y terminar con éxito esa temporada. Y de alguna manera lo que Jesús nos habla en Mateo 24 y 25 es un llamado a ser una generación inconmovible, una generación que no se conmueve por las circunstancias y que no se mueve por las circunstancias, sino que se mantiene en pie. Y yo deseo y declaro sobre tu vida que vas a ser de aquellos, vos y tus generaciones, de aquellos que van a mantenerse en pie en medio de las dinámicas venideras, en medio de cualquier circunstancia en esta vida, pero principalmente en medio de todo aquello que ya está profetizado que va a pasar. Y vamos a arrancar con esta primera exhortación o este primer consejo. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 35, donde está hablando de la parábola de la higuera. Para que tengas un contexto, los versículos anteriores a Mateo 24 del 32 al 35, todos los versículos anteriores está hablando de lo que ha de pasar en esos últimos tiempos. O sea, está hablando de todas las dinámicas venideras y de todas las circunstancias difíciles. Pero particularmente en esta parte está hablando de una parábola de la higuera. Fíjense lo que dice en estos versículos. Dice lo siguiente en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, Mateo 24 del 32 al 35. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, entre paréntesis, ¿qué cosas? Las que se nombran anteriormente en los versículos anteriores. Continúa diciendo, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Es muy clave lo que dice acá. Y antes de profundizar en esta parábola de la higuera puntualmente, fíjense lo que dice en el versículo 34. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y muchos han entendido que cuando hablaba de esta generación, estaba hablando de la generación a la cual él le estaba hablando, es decir, los discípulos, la iglesia primitiva. Pero dice esto que es muy particular, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué generación? La generación que vean esas cosas que suceden, ¿sí? Y esas cosas están narradas en los versículos anteriores, a partir de los primeros versículos de Mateo 24. Entonces, nos está hablando a una generación que ya estamos viendo muchos esos sucesos. Estamos viendo muchas de esas cosas que están pasando, que tienen que ver con guerras, con pandemias, con una cantidad de circunstancias y dinámicas mundiales que cada vez se están incrementando. Y hay dos palabras que son clave en esto, intensidad y frecuencia. Guerras siempre hubieron, pandemias, muchas veces hubieron. Pero la característica de los últimos tiempos es la intensidad de estos sucesos y la frecuencia con la que suceden estos sucesos. De hecho, vemos que hay guerras cada vez con más frecuencia, cada vez más fuertes, cada vez más sangrientas, más despiadadas. Lo que está pasando a nivel geográfico, a nivel climático, todas las cosas que pasan a nivel mundial cada vez van en intensidad y frecuencia y en aumento. Entonces, esto nos tiene que dar una pauta, una señal. Y esto va alineado con la parábola de la higuera, porque está hablando, y esto es una orden, un mandamiento de parte de Jesús, dice, aprendan una lección. O sea, nos está ordenando, dice, muchachos, aprendan esto, entiéndanlo. Y habla de
que cuando las ramas empiezan a salir, en las ramas empiezan a salir brotes y comienzan a salir las hojas, uno sabe que en ese árbol nos está anunciando que el verano se acerca. Y nos pasa a todos nosotros, cuando empezamos a ver en el otoño que empiezan a caer las hojas, sabemos que el invierno se acerca. Cuando empezamos a ver los primeros brotes, sabemos que estamos entrando en una primavera y posterior a eso al verano. La naturaleza nos habla de las etapas. Y de la misma manera, nosotros tenemos que tener en claro esto, de que todas las dinámicas que están pasando nos tienen que alertar de algo. Y este es el primer principio que te quiero compartir en este episodio, o este consejo, o esta exhortación, que cuando veamos estas cosas nos va a permitir entender de que Jesús está a las puertas, que eso que parecía lejano en realidad ya está por pasar. Ser astutos y estar atentos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No tenemos que ignorar las circunstancias, no tenemos que ignorar la temporada en la que estamos, porque quizás para muchos hablar de Maranata y que Jesús viene, quizás es una especie de moda. Pero créanme, de que creamos, valga la redundancia, que es una moda o no es una moda, estas cosas van a suceder. Entonces, ante la duda de saber que van a suceder mañana, pasado mañana o dentro de 30 o 40 años, lo importante es estar preparados. De hecho, en el Nuevo Testamento por lo menos 50 veces nos anima a estar preparados. O sea, hay una insistencia de parte de Dios a nosotros como sus hijos, decir, muchachos, párense antes, prepárense, porque es cierto, nadie sabe el día ni la hora, pero sí pueden discernir la temporada. Y a través de esta parábola Jesús nos llama a conocer los eventos, pero no solo para entenderlos, sino también para discernir profundamente ese cambio de temporada. Esta lección es clara. Jesús desea que conozcamos los eventos para que cuando los veamos sepamos que Él está cerca. Ese es el único objetivo, que cuando veamos todos los sucesos mundiales entendamos que Él está cerca. A veces vemos las noticias y es muy doloroso ver lo que está pasando a nivel mundial. Créanme que me angustia mucho, pero al mismo tiempo en mi corazón, que ya se está preparando, hay algo que dice Maranata, Cristo viene. O sea, todo lo que está pasando a nivel mundial nos está dando la pauta de que hay cosas que se están acelerando y adelantando, y que quizás tu generación o la generación de tus hijos o nietos sean aquellos que vean a Jesús volver. Entonces es importante que en este tiempo nos paremos de antemano, nos paremos antes y de esta manera preparemos el camino. Esto es esperar y apresurar. No significa que nosotros tenemos el poder de hacer que las cosas pasen más rápido, sino que está en nosotros la capacidad de preparar un escenario para que cuando Cristo venga no nos tome por sorpresa. Sabemos cuando se está viniendo una nueva temporada y nos preparamos. Está por llegar invierno y empezamos a comprar ropa, empezamos a alistarnos, a comprar, no sé, leña para el hogar, para la cocina, para la salamandra, no sé. Empezamos a prepararnos. Entonces, este es el deseo de este mensaje, de que en este tiempo entres en intimidad con Dios. A decirle, Señor, yo quiero que me reveles, que me muestres en qué lugar estamos parados y qué es lo que está pasando en mi entorno, qué está pasando a mi alrededor. ¿Cuál es la urgencia de todo lo que estamos viviendo en este tiempo? Es muy importante que vos y yo seamos esa generación que estemos preparados, que estemos alistándonos para que cuando lleguen los sucesos, cuando empiecen a pasar las cosas, no nos tomen por sorpresa. La tendencia del ser humano es que cuando ocurre algo malo es mirar al cielo y enojarse con Dios. Pero la realidad es que todo esto ya está escrito y Jesús nos está diciendo, esto va a pasar. Esto va a pasar. Entonces es necesario que en tu vida y en mi vida se encienda un fuego, una pasión por entrar más profundo en su presencia, por conocerlo más y por en esa intimidad con Él entender qué es lo que Él quiere hacer en este tiempo con nosotros. Durante muchos años hicimos miles de cosas, estuvimos en miles de ministerios, hicimos una cantidad de cosas, lo cual no estuvo mal, pero es importante en este tiempo preguntarnos qué es lo que Dios está esperando de nosotros, qué está pasando en nuestras vidas y qué está por pasar. Por eso, en este primer capítulo, por así decirlo, de esta seguidilla de mensajes o de episodios donde vamos a hablar sobre todas estas exhortaciones o consejos, este primer consejo tiene que ver con aprender
a discernir los tiempos. Ser entendidos en los tiempos, no ignorar los tiempos, ¿sí? Y no ignorar bajo ningún punto de vista la palabra profética por excelencia que es la Biblia. De hecho, en este mismo versículo donde nos anima a nosotros a no permitir que se apague el Espíritu en nosotros, que no se apague el fuego del Espíritu en nosotros, también nos anima a no ignorar las profecías. Así que no ignores lo que la Biblia está gritando. Un 26% de tu Biblia está diciendo Jesús viene. La pregunta es, ¿estamos esperando? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos apresurando? Bueno, quería compartirte esto en este episodio y es mi deseo que a través de esto en tu corazón se active un sentido de urgencia, ¿sí? No está mal la urgencia, un sentido de urgencia, donde puedes decir, Señor, yo quiero ser aquellos que están preparados, a los cuales nada le toma por sorpresa, sino que son parte de una generación que logra identificar los tiempos y es entendida en los tiempos. Es mi deseo que esto de alguna manera haya movilizado tu corazón. Compartilo con todo el mundo, sigamos en esta conversación. En los siguientes episodios vamos a seguir profundizando en Mateo 24 y Mateo 25. No te los pierdas, compartilos y espero que juntos sigamos esperando y apresurando. Hasta el próximo episodio.